Bienvenido a OnePi. Hoy les voy a hablar de vectores en el plano y en el espacio. ¿Qué es un vector? Un vector se define como representaciones geométricas con magnitud y dirección y un sentido que lo da una flecha. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un vector es una herramienta matemática que nos permite representar magnitudes en la que no solamente importa la medida, sino la dirección y el sentido. Y vamos a verlo desde el punto de vista en el plano y en el espacio y sus propias características para asociarlo luego en el futuro en magnitudes físicas. Recuerden que en magnitud es todo lo que se puede medir. Una de las magnitudes vectoriales que se representan por medio de vectores es la fuerza o la velocidad. Empezamos. Definición de vectores. ¿Qué es un vector? Habíamos dicho que un vector es un segmento de una línea recta dotado de un sentido, es decir, orientado dentro de un plano euclidiano bidimensional, ya sea en el plano, tridimensional en el espacio. O sea, en conclusión, un vector es un elemento en un espacio vectorial. Vamos a ver, este sería un vector y vamos a ver sus características. Una de las primeras características del vector es que tiene dirección. ¿Quién me la da la dirección? La recta que lo sostiene. O sea, viene dada por la recta que pasa por él o cualquier recta paralela. ¿Qué también tiene el vector ese? Tiene un sentido. ¿El sentido quién me lo da? Me lo da la flecha, la punta de flecha, me lo da este es el sentido. O sea, hacia dónde va ese vector. Y por último, la medida, el módulo. ¿Quién me da el módulo? La longitud del segmento. O sea, cómo expresar este vector en valor, en número. Pero si ustedes vieron acá la definición que di yo recién, un vector es un elemento en un espacio vectorial. ¿Y qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un lugar donde analizamos un conjunto de vectores necesario y suficiente para trabajar en dicho espacio. Puede ser unidimensional, eje real, B1, bidimensional en el plano B2 o tridimensional en el espacio B3. Así que vamos a empezar a analizar y comprender las características que existen de dichos vectores en dichos espacios. Vectores en el plano y en el espacio. Las componentes cartesianas o rectangulares. En el plano. En el plano tenemos el eje X y el eje Y, un vector, cualquiera B. Lo descomponemos en las dos direcciones, en la dirección X y en la dirección Y, y obtenemos dos vectores, B1 y B2. A eso lo vamos a llamar las componentes del vector B. Las componentes del vector B, ya que el vector B parte del origen de coordenadas. ¿Sí? Y ya tenemos ahí una forma de denotar un vector en forma de pares ordenados. B1, B2, ya sea la componente en X, la componente en Y. Y la forma cartesiana, o sea, otra forma de denotar dicho vector sería B1i más B2j, siendo i y j los versores de los ejes coordenados. ¿Qué son los versores? Son vectores unidad, o sea, es la unidad del vector en x para y en y para j. También lo podemos ver que puede ser que no aparezca en el origen de coordenada dicho vector, que aparezca con un origen y un extremo, no que el origen sea 0, 0. Si el extremo es P perdón, el origen es P y el extremo es Q, el origen es un punto P que está dado por las coordenadas x0 y 0 y Q las coordenadas x1 y 1. Para obtener el vector PQ, lo que vamos a hacer es restar extremo menos origen. Resto x1 menos x0 y 1 menos y0 y obtengo el vector posición de PQ, siendo su origen P y su extremo Q. ¿Qué otra cosa podemos hallar de dicho vector? El módulo, la medida o la norma. ¿Y qué? Si ustedes ven, esto que está acá es un triángulo rectángulo. Si ustedes lo ven, es un triángulo rectángulo. Y si es como todo triángulo rectángulo y yo quiero saber el valor, la medida que tiene esto es vector B, esta medida, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Y es lo que yo hice ahí. O sea, para el plano sería que como tengo dos componentes x y sería b1 al cuadrado más b2 al cuadrado y en el espacio agregamos la tercera componente b3. Y obtenemos así se obtiene el módulo de un vector o también llamado norma.
El mismo concepto que vivimos en el plano lo vamos a ver en el espacio. Así que vamos a tener tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Cómo se denota un punto? Este punto que yo puse aquí, lo tenemos que anotar así. El valor de X, el valor de y transportamos. Como este eje está horizontal, transportamos desde el valor de X, transportando una paralela al eje de la Y. Y una paralela al eje de las X. El eje de las X está inclinado, por eso es así paralelo. Marcamos el punto en el eje Z y después transportamos esta línea que es, digamos, sería la diagonal entre este rectángulo que se formó acá. Transportamos por ahí la diagonal en forma paralela, esto tiene que ser paralelo a esto, y trazamos este pie hasta cortar el punto, esa línea con el pie. Y ahí en ese punto obtenemos el vector B. Están su valor I, J, K, que son los versores. Aparece K, que es el versor del eje Z. Así que, ¿qué tenemos como componente? En vez de tener B1, B2, vamos a tener B1, B2, B3. B1, B2, B3. Desde el punto de vista del origen de coordenadas. Y su forma cartesiana sería el mismo ejemplo que vimos en el anterior, en el plano, agregándole una nueva componente B3K, siendo IJK los versores. ¿Qué pasaba si estuviera en el espacio? Acá marqué el punto P1, P2 para obtener el vector P1, P2. Para marcar el punto P1, que sería esto, fíjense que lo tracé en amarillo. Tracé primero el valor en X1, en Y1, tracé la diagonal entre esos dos valores y después transporté esa diagonal hasta obtener el pie y obtener el valor del punto P1. Lo mismo hice con P2. Tracé el I2, el X2, lo mismo, tracé una diagonal y tracé el pie y una diagonal que pase por esa diagonal paralela que pase por el valor de Z2 y obtener en ese punto el valor de P2. Y hay uno, P1 con P2. Y obtengo lo que vimos en lo anterior, la única diferencia es que se agrega Z. O sea, X2 extremo menos origen, X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. Siendo el origen P1 y el extremo P2. Como vimos recién, hablamos de versor de los ejes, el versor en I, J, K, que son los versores de los ejes cartesianos, X y Z. Pero también cada vector tiene su propio versor, o sea, el versor asociado a un vector. ¿Y a qué va a ser igual? Es un vector cuyo módulo es la unidad, habíamos dicho eso. Para hallar un vector unitario en la misma dirección y sentido que un vector, dividimos a este entre su módulo. O sea, para obtener el vector, ya sea en el plano o en el espacio, es que el valor de B0, que yo lo marqué ahí, B0, sería B sobre su módulo. En el plano sería B1 sobre su módulo, B2 sobre su módulo. Y en el espacio agregamos la tercer componente, B3 sobre su módulo B. Operaciones de vectores. Suma o resta. Para sumar vectores lo que vamos a hacer es sumar componentes a componentes. O sea, las primeras componentes A1, B1, en este caso lo puse vectores en el plano, y las componentes A2 más B2. O sea, sumamos o restamos según el caso. Si hubiera una tercer componente en el espacio, sumaría la componente A3 y B3. Multiplicación por un escalar. Lo que vamos a hacer para multiplicar un escalar es multiplicar el escalar por cada componente del vector. Producto escalar. El producto escalar de dos vectores es un número real y se define como el producto de los módulos por el coseno del ángulo que la forman. O sea, desde el punto de vista de fórmula, sería que A escalar B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno que forma el ángulo AB. El producto escalar en función de las componentes, dadas dos componentes, lo puse también en el plano para hacerlo más sencillo, y el producto escalar sería la multiplicación de las componentes A1 por B1 más A2 por B2. Las propiedades del producto escalar. Las propiedades es que el producto escalar es conmutativo, o sea, A por B es igual a B por A, es distributiva con respecto a la suma y la resta de vectores, el producto entre dos escalares y un vector es asociativo, el producto escalar es nulo cuando los vectores son perpendiculares, o sea, A escalar B igual a 0 cuando A es perpendicular a B,
Y esa es la condición de perpendicularidad que tenemos, ¿sí? Dos vectores son paralelos cuando sus componentes son proporcionales, o sea, A1 sobre A2 igual a B1 sobre 2 igual a un valor K. O sea, quiere decir que el vector A es igual a K veces el vector B. Esta sería la condición de paralelismo. Y para calcular el ángulo entre dos vectores utilizamos la fórmula del producto escalar, despejando del producto escalar el coseno del ángulo. Y obtenemos ahí el ángulo obtenido entre esos dos vectores. Proyección de un vector sobre la dirección de otro vector. Si yo tengo el vector u y el vector b y quiero proyectar b sobre u, trazamos un pie desde el extremo del vector b hacia el vector u y obtenemos un vector proyectado en la dirección de u, llamado proyección del vector b sobre u. Dicho vector debe cumplirse, si ustedes observan, la parte trigonométrica, porque esto es un triángulo rectángulo. Es decir, que inclusión por trigonometría yo puedo decir que el coseno del ángulo, ¿por qué coseno? Porque este es el adyacente con respecto al ángulo y este es la hipotenusa. Es decir, que el coseno que forman los vectores, que yo lo llamé alfa, es igual a la proyección, al valor de la proyección sobre su módulo. Despejando proyección me queda que es el módulo de b por el coseno del ángulo. Recordamos ahora cuál es el producto escalar de entre estos vectores. El producto escalar es el módulo de u por el módulo b por el coseno del ángulo. Pero el módulo de b por el coseno del ángulo dijimos que nos da la proyección. Así que puedo reemplazar todo esto por la proyección. Y me queda que el producto escalar u por b es igual al módulo de u por la proyección de b sobre u. Despejando la proyección ahí, obtenemos el módulo del vector proyección b sobre u como el producto escalar de entre u por b sobre el módulo de u. Ahora yo quiero obtener el vector. Para obtener el vector proyección, lo que vamos a observar es dónde lo proyecto. Lo proyecto sobre u en este ejemplo. Si yo lo proyecto sobre u, la pregunta es ¿cuál es la unidad de u? Y la unidad de los vectores son los versores. Es decir que sería que el vector proyección de b sobre u sería igual al módulo que nos dio acá el vector o versor u sub 0. Y ahí obtengo el vector proyección. Producto vectorial. Para resolver numerosos problemas de geometría, física e ingeniería, interesa construir un vector en el espacio que sea perpendicular a dos vectores dados, o sea, dados u y b pertenecientes a los reales, 3 quiere decir al espacio, nos proponemos hallar un vector W tal que W sea perpendicular a U y a su vez también perpendicular a B. Y eso se puede lograr con la operación del producto vectorial. Quiere decir que el producto vectorial entre U y B, que se denota U vectorial B, es un vector que debe cumplir las siguientes condiciones. La dirección perpendicular a el vector U y al vector B. El sentido es la regla de la mano derecha. Si sentido antihorario, el producto vectorial da hacia arriba y sentido horario da hacia abajo. Y su módulo va a ser igual al módulo de U por el módulo de B por el seno que forman U y B. Y el producto vectorial U vectorial B es menos B vectorial U. Ustedes si observan, uno va hacia arriba en sentido y otro va hacia abajo. Propiedades del producto vectorial, ahí están las propiedades. La que más me interesa de todas esas propiedades es que si yo tengo un vector U y B son vectores no nulos, podemos enunciar una condición necesaria y suficiente de paralelismo. U es paralelo a B, si solo si el producto vectorial da el vector nulo. Quiere decir que si U es igual a K veces B, quiere decir que U es paralelo a B, con K perteneciente a los reales. Ahora, ¿cómo se calcula dicho vector? ¿Cuál es la fórmula de cálculo de dicho vector? La fórmula de calcular dicho vector es esta que está acá. Recuerden que es un vector, así que tengo como componentes estas componentes que tengo acá. Ahora la pregunta que uno se debe hacer es cómo calcular esto y no recordar la fórmula de memoria. Bueno, hay una regla mnemotécnica para recordarla. La forma práctica de resolver el producto vectorial es colocar las componentes de los vectores en fila, ux, y uz y bx, by, bz para hacer u vectorial b. ¿Qué es cómo se resuelve, cómo se obtienen las componentes?
se anula la primera columna y nos queda esto y se multiplica esto por esto menos esto por esto. Y obtenemos la primer componente. Luego se anula la segunda columna y obtenemos esto y hacemos exactamente lo mismo. Esto por esto menos esto por esto. Y obtenemos la segunda componente, pero tenemos que tener cuidado acá que al resultado le cambiamos el signo. Por eso puse el menos adelante. Y la tercera componente anulamos la última columna y obtenemos esto y hacemos esto por esto menos esto por esto. Y obtenemos la tercera componente. Esta es la forma práctica de resolver el producto vectorial. La interpretación geométrica del producto vectorial es que el módulo del producto vectorial es el área del programa. Si yo tengo el vector B y el vector U y la altura del vector A, recuerden que el área de un programa es base por altura, sería la base que lo vamos a llamar B, esta es la base y esta es la altura. Si ustedes ven que la altura acá y ven que este es el vector U, esto es un triángulo rectángulo, así que podemos decir que la altura sería el módulo de U por el seno del ángulo formado por U y B. Y eso multiplicado U por B por U por seno del ángulo, esto sería el área del programa, que esto ¿qué significa? Significa que es el módulo del producto vectorial. Producto mixto. Dado los tres vectores en el espacio W, U y B, se llama así al número que se obtiene de multiplicar escalarmente uno de los vectores por el vector producto vectorial de los otros dos. En este ejemplo es U escalar el producto vectorial entre B y W. ¿Cuáles son sus propiedades? Las propiedades es que si yo mantengo el orden de los vectores U, B, W, puedo hacer el producto vectorial entre B y W y después el escalar de U, o hacer el producto vectorial entre U y B y después el escalar de W. El valor absoluto del producto mixto de los tres vectores nos da el volumen del paralelepípedo, siendo las aristas del paralelepípedo los tres vectores. Y si los tres vectores son coplanarios, o sea, pertenecen al mismo plano, entonces su producto mixto es cero. Quiere decir que la condición necesaria y suficiente de coplanearidad de tres vectores es la nulidad del producto mixto. El cálculo del producto mixto. Uno de los métodos utilizados para realizar el cálculo del producto mixto es formar un determinante de 3×3 con las componentes del vector. O sea, aquí están las componentes del vector, las componentes del vector U, las componentes del vector B y las componentes del vector W. Y para resolver dicho determinante es agregar las dos primeras filas y multiplicar en forma decreciente, en forma diagonal, luego multiplicar en forma creciente, en forma diagonal, y restar ambos. O sea, el resultado sería eso. Multiplicar en este caso 1B2W3, que está acá, con las otras diagonales lo mismo, en forma descendente, menos en forma ascendente W1 por B2 por U3, que aquí está el resultado, ¿sí? Y luego lo mismo con las otras dos. Y obtenemos un número y ese número representa el producto mixto. Ejercicios resueltos. Vamos a resolver algunos ejercicios para ver cómo se aplica el concepto teórico que hemos desarrollado. Dice, hallar todos los valores de K pertenecientes a los reales, tal que el módulo o la normal del vector A igual a 2 menos 2K, que son las componentes del vector A, es igual a 3. Me dice que el módulo vale 3, así que si el módulo vale 3, yo parto de la fórmula del módulo. Así que lo primero que voy a hacer, voy a copiar la fórmula del módulo. Como es el vector A, puse el módulo de A es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Y voy a empezar a reemplazar. El módulo de A vale 3 y las componentes valen 2 menos 2K. 2 menos 2K. Como observan, ven que tenemos, la única incógnita que tenemos es K. Así que lo que voy a empezar a ir resolviendo. Voy a pasar, por ejemplo, la raíz lo voy a pasar al otro miembro como cuadrado. Voy a trabajar esto, 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Voy a pasar los números al otro lado y voy a dejar K solo. Llega el valor de K, que es la raíz de 1. No se olviden que dice que pertenece a los reales. Es decir, que K, la raíz cuadrática, siempre es positiva y negativa. Es más menos 1. Y ese es el resultado de K. Y el ejercicio está resuelto. El ángulo entre los vectores A y B vale pi sobre 4. Me está dando el ángulo de los vectores A y B. Bueno, si yo tengo el ángulo, una de las fórmulas que tiene el ángulo es el producto escalar.
Así que voy a partir de la fórmula del producto escalar, que el producto escalar dice que A escalar B es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo, que en este caso es pi sobre 4. Así que voy a recordar, como tengo las componentes y de B, voy a copiar la fórmula de componentes. A1 por B1, A2 por B2 y A3 por B3. Los módulos los voy a reemplazar por su fórmula y el coseno de pi sobre 4 lo dejo pi sobre 4 y lo vamos a resolver ahora. Así que voy a hacer reemplazos ahora, cada componente y cada valores con sus respectivos números. Y el coseno de pi sobre 4 es raíz 2 sobre 2. Si lo tienen algunas calculadoras de último modelo, o si las tienen las calculadoras un poquito más antiguas, le va a dar 0,707, que es lo mismo. Recuerden que pi vale 180 grados, ¿sí? O sea que hacen coseno entre paréntesis 180 dividido 4. Cierran el paréntesis igual y le va a dar o 0,707 o raíz 2 sobre 2. Bien, empiezo a resolver porque yo tengo que juntar esta acá con esta acá de acá. Así que empiezo a hacer algunos procesos algebraicos. Resuelvo esta parte, me queda 1 más k. Resuelvo esta parte de las raíces, me queda esto que está acá. Y como yo tengo raíces, para eliminar esas raíces elevo a ambos miembros al cuadrado. Y así que elevé todo este miembro al cuadrado y todo este miembro al cuadrado. Como acá tengo una suma de dos términos al cuadrado, aplico el cuadrado binomio. El primero al cuadrado más el duplo. El primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y acá lo que hago, como todo es todo producto, distribuyo el 2 para cada factor. La raíz 2 al cuadrado que me da 2, esta raíz desaparece, me queda 2 más k cuadrado, y la raíz 2 sobre 2 al cuadrado me queda 2 sobre 4. Hay que juntar las k, así que hago acá, trabajo esto que está acá, trabajo esta parte de acá y me queda 2 más k cuadrado, esto lo dejo exactamente igual, y ahora junto las k de un lado, las k, esta k se va con esta k, lo que podríamos hacer acá, esta acá se fue con esta, y me queda 2k de este lado y acá me queda 2. Este 1 que tengo acá lo paso restando y obtengo que k vale 1/2. Y obtengo el resultado establecido. Sean los puntos A, B y C, hallar el valor de k para que los tres puntos estén alineados. Para que estén los tres puntos alineados, una forma de hacerlo es comprobar que el vector, por ejemplo, AB, sea paralelo a AC. Así que vamos a hacer el vector AB, que es restar extremos menos origen, y el vector AC, lo mismo, extremo menos origen. ¿Y qué hago con estos dos vectores que obtengo? Compruebo que son paralelos. ¿Y qué son paralelos? Quiere decir que sus componentes son proporcionales, que es lo que yo puse acá. Acá, si ustedes observan, pueden simplificar este con este, me da 1, 1, igual que acá. Quiere decir que toda esta parte que está acá, igual a 1, y ahí despejo k. Y k me da 2. Esta es una forma de resolverlo, así que el valor de k igual a 2 me quiere decir que estos tres vectores, estos tres puntos están alineados. Otra forma de resolverlo es, si ustedes se acuerdan, una de las propiedades es hacer que el producto vectorial entre los dos vectores me dé vector nulo, ya que al dar vector nulo era una condición inicial suficiente para que los vectores sean paralelos. Determinar las componentes de un versor perpendicular a los vectores A y B. Como me pide un versor, que es un vector, lo único que el módulo es 1, pero sí es un vector. Me pide que sea perpendicular a dos vectores, quiere decir que me está diciendo que yo tengo que calcular un vector perpendicular a A y perpendicular a B. Y la condición sería que podría calcular el producto vectorial entre A y B y obtengo ese vector. Es decir que, ¿cómo se calculaba el producto vectorial? Colocando las componentes en una fila de cada vector y resolviendo esa. ¿Se acuerdan ustedes que se transformaba en eliminando la columna 1 y obteníamos esto, la columna 2 y obteníamos esto con el signo cambiado, no se olviden eso, y la última columna? Y multiplicamos este por este menos este por este, este por este menos este por este, este por este menos este por este, que es lo que fui haciendo ahí. Y dice 6 por 1, menos 6 por menos 1, menos 3 por menos 3, y ahí está, acá lo puse entre corchetes y puse el menos ahí, acuérdense que digamos, la componente del segundo término es con signo cambiado, y obtengo ese vector. Ese vector es perpendicular al vector A y perpendicular al vector B. Pero me dice un versor y yo obtuve un vector. ¿Y cómo obtengo un versor? ¿Se acuerdan también que la fórmula de un versor cualquiera
tengo que calcular el módulo del vector que obtuve y después para calcular ese versor era dividir cada componente del vector dividido su módulo, que es lo que hice acá. Y obtuve dicho versor que es perpendicular a A y B. Para todo vector A perteneciente al plano B2, con el módulo de A igual a 3 y B siendo el versor asociado a A, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar. La primera justificación que tengo que hacer es que el producto escalar entre A y B es igual a 3. Es decir, que como me da el producto escalar, voy a poner la fórmula del producto escalar. Y voy a poner la fórmula esta con los módulos porque tengo dato el módulo de A. Es decir, que digo, A, el módulo de A por el módulo B por el coseno que forma A y B. Sabemos que el módulo de A vale 3 porque es el dato que me dan. El módulo de vale 1 porque dice que B es un versor y todo versor, su módulo vale 1. Y el coseno del ángulo entre A y B, como B es el versor de A, es que B coincide con la dirección de A. Así que el ángulo es 0 grados y coseno de 0 vale 1. Es decir que es 3 por 1 por 3, eso me da 3, es decir que el resultado es verdadero. En el siguiente me dice que el módulo del producto vectorial entre BA es igual a 0. Así que voy a poner la fórmula del producto vectorial módulo, que era el módulo de A por el módulo de B por el seno que forma A y B. Hago exactamente lo mismo, reemplazo el módulo de A que vale 3, el módulo B dijimos que era un versor, valía 1, y el ángulo dijimos que era 0 grados y el seno de 0 vale 0, es decir que haciendo la multiplicación nos da 0, así que es verdadero. Después me dice que yo debo demostrar que la suma entre A más B, escalar B, es igual a 4. Así que voy a poner eso y tengo una propiedad que dice que yo puedo aplicar distributiva acá y me queda el producto escalar entre A y B y el producto escalar entre B y B. Es decir que yo tendría que calcular el producto escalar entre B y B, porque el producto escalar entre A y B ya lo calculé en la primera afirmación que valía 3. Es decir que el producto escalar entre B y B, recuerdo que era el módulo de B por el módulo de B por el coseno del ángulo BB. Recuerden que B era un versor, más que un vector, es un versor, es decir que todo versor módulo 1. Y que el ángulo, como son el mismo vector, el ángulo sería 0, es decir que el coseno de 0 vale 1. Quiere decir que el producto escalar entre B y B es 1. Así que lo único que me queda es reemplazar el producto escalar entre A y B vale 3, el producto escalar entre B y B vale 1, quiere decir que es 4, que es lo que da, es decir que el resultado es verdadero. Y por último me dice si C pertenece al plano B2 no nulo, tal que el producto escalar igual a 0, eso implica que C es perpendicular a A. Así que partimos de la condición esa, o sea, A escalar C igual a 0, que es lo que me dice acá. Eso quiere decir que el coseno entre A y C vale 0, porque los módulos no pueden ser nunca 0. Acuérdense la fórmula. A escalar B coseno del ángulo. O sea, en este caso sería el módulo de A por el módulo de C. Y los módulos no pueden ser 0. Es decir, que el único que me da 0 es el coseno, el que me da el valor 0. Si el coseno del ángulo entre A y C es 0, quiere decir que A y C vale 90, porque el único valor que el coseno sea 0 es cuando el ángulo es 90. Y si es el ángulo 90, quiere decir que A es perpendicular a C, que es lo que quiera que yo demuestre. Y él lo he demostrado. Es decir, que es verdadero. Bueno, con este ejercicio hemos terminado este video que se hizo un poco largo, pero bueno, quería explicar todos los temas de vectores para que ustedes lo tengan claro y algunos ejemplos para que ustedes vean cómo aplicar el concepto teórico. Si ustedes observan vectores es muy importante la parte conceptual, ya que con la parte conceptual ustedes pueden entender cómo empezar un problema y orientarse cómo resolverlo. Desde ya, lo único que me queda decirles, espero que haya sido de su agrado, que les sirva todo esto que les he explicado. Cualquier inquietud siempre estoy. Y lo único que me queda por terminar es desearles éxitos, que no me aflojen y si Dios quiere nos vemos en el próximo video.